Bienvenido al ciclo de conferencias del Principio Divino. A partir de ahora vamos a estudiar la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. Después de que Adán y Eva cayeran, Dios no esperó un largo periodo de tiempo para empezar la providencia de la restauración. Es decir, que empezó la providencia de la restauración en la misma familia de Adán. La providencia de la restauración no podía realizarse a menos que la familia de Adán establezca las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, mediante los cuales se logra el fundamento para recibir el Mesías. Sobre este fundamento, finalmente, recibirá el Mesías. En primer lugar, para establecer el fundamento de fe debe haber ciertos objetos condicionales para su restauración por indemnización. Originalmente, Adán, debido a su incredulidad, perdió la palabra de Dios dada como condición para establecer el fundamento de fe. Por ello, para que Adán, quien cayó en la posición en la que no podía recibir directamente la palabra de Dios, restaure el fundamento de fe, debería haber ofrecido ciertos objetos condicionales agradables a Dios en lugar de la palabra. Estos objetos condicionales eran la ofrenda. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber una figura central capaz de restaurar dicho fundamento. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la familia de Adán era naturalmente el mismo Adán. El relato bíblico nos muestra que Adán no pudo ofrecer sacrificios, sino que en lugar de él ofrecieron Caín y Abel. Entonces debemos nosotros preguntarnos, ¿cuál debió ser la razón de ello? De acuerdo con el principio de la creación, el hombre fue creado originalmente para relacionarse con un solo Señor. Por consiguiente, Dios no pudo llevar a cabo su providencia dentro de los principios de la creación con un ser que estaba en una posición dependiente de dos señores. Adán, después de la caída, se encontraba en una posición en la que se podía relacionar con Dios, porque Dios lo creó, y también podía relacionarse con Satanás, por la relación de sangre. Por lo mismo, Adán se encontraba en una posición fuera del principio, al tener dos señores, Dios y Satanás. Dios, por lo tanto, tuvo que seguir la providencia para dividir a Adán el origen de dos caracteres, el bueno y el malo, en dos seres, es decir, el ser que representa el carácter bueno y el ser que representa el carácter malo. Con este propósito, Dios dio a Adán dos hijos representando el bien y el mal respectivamente. Él hizo que cada uno de ellos ofrezca sacrificios poniéndolos en una posición respectiva en relación con Dios y con Satanás. Los puso en una posición dentro del principio de la creación de servir a un solo Señor. Entonces, ¿quién de los dos, Caín y Abel, hijos de un mismo padre, tenían que estar en la posición de relacionarse con Dios como representación del bien? ¿Y quién estaba en la posición de relacionarse con Satanás en la representación del mal? Tanto Caín como Abel eran frutos de la caída de Eva. Por lo tanto, esta cuestión debería ser decidida de acuerdo con el curso de la caída de Eva, que fue el origen de la caída. La caída de Eva consistió en dos tipos de relaciones ilícitas de amor. El primero fue la caída espiritual, a través de la relación de Eva y el arcángel. La segunda caída fue la caída física, a través del amor de Eva y Adán. Ambas son desde luego semejantes en el sentido de que son acciones caídas. Sin embargo, cuando queremos decir cuál de las dos está más de acuerdo al principio y cuál es más digna de perdón, debemos decir que la segunda acción es relativamente mejor que la primera. Sin embargo, siendo Caín el fruto del primer amor, fue situado en la posición de relacionarse con Satanás como la representación del mal, simbolizando el primer acto caído del amor con el arcángel. Abel, siendo el fruto del segundo amor, fue situado en una posición de relacionarse con Dios como la representación del bien, simbolizando el segundo acto caído de amor con Adán. Conforme a este principio, Dios hizo ofrecer sacrificios a Caín y Abel, después de haberlos colocado respectivamente en las posiciones en las que cada uno podía relacionarse con un solo Señor, Dios o Satanás. Dios aceptó la ofrenda de Abel, tal cual muestra en Génesis capítulo 4, versículo 4, porque ofreció con buena fe un sacrificio aceptable ante Dios, en una posición objetiva que Dios podía tomarlo. De esta forma fue establecida el fundamento de fe que debía ser establecido en la familia de Adán.
Pero cuando nosotros leemos la Biblia, finalmente Dios no acepta la ofrenda de Caín. ¿Cuál debió ser la razón de ello? Con ese fin, antes nosotros debemos comprender que la ofrenda de Abel tenía dos objetivos. En primer lugar, establecer el fundamento de fe en lugar de Adán. Y en segundo lugar, era para poder calificar a Abel como figura central para establecer el fundamento de sustancia. Ahora veremos el fundamento de sustancia. Para que la familia de Adán establezca el fundamento de sustancia, Caín habría tenido que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, de tal forma que Dios pudiese aceptar su ofrenda con alegría. Para eliminar la naturaleza caída, el hombre debe establecer una cierta condición de indemnización conforme al principio que le restaure por indemnización, tomando un curso inverso al camino que le llevó a adquirir la naturaleza caída. Por lo mismo, nosotros debemos de recordar el camino por el cual el hombre adquirió la naturaleza caída. El arcángel cayó porque fracasó en amar a Adán, a quien Dios amaba. Por consiguiente, se originó la naturaleza caída de no tomar la misma actitud que Dios. Y después, el arcángel cayó porque fracasó en recibir el amor de Dios a través de Adán, quien estaba más cerca de Dios como mediador. En lugar de ello, el arcángel pensó en tomar la posición de Adán. Por consiguiente, apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición. El arcángel también cayó porque dominó a Adán y Eva, quienes debían dominarlo. Por consiguiente, surgió la naturaleza caída de invertir el orden del dominio. Y además, el arcángel transmitió a Eva la voluntad de realizar la iniquidad, de que el fruto podía ser tomado. Después Eva lo transmitió a Adán, causando así la caída del hombre. Por lo tanto, apareció la naturaleza caída de multiplicar los pecados. Por lo mismo, Caín y Abel, quienes tenían que restaurar la posición del arcángel y Adán. Por ello, ellos debían de hacer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Caín, que estaba en la posición del arcángel, debía haber amado a Abel, que estaba en la posición de Adán, tomando así la misma actitud que Dios. Caín, que estaba en la posición del arcángel, debía haber tomado la posición de recibir el amor de Dios a través de Abel, que estaba en la posición de Adán, como mediador, siendo capaz en esta situación de guardar su posición. Y Caín, que estaba en la posición del arcángel, debía haber establecido la ley y el sistema de orden de dominio, situándose en la actitud de obediencia a Abel, que estaba en la posición de Adán, y dejarse así dominar por él. Finalmente, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debía haber establecido la condición de multiplicar el bien, situándose en una posición muy cercana a Abel, quien estaba más próximo a Dios que él mismo, y recibir así la voluntad de realizar el bien a través de Abel. Mostraremos ahora algunos ejemplos correspondientes a la ofrenda de Caín y Abel. Nuestro ser individual, la mente, que nos dirige hacia el bien, se encuentra en la posición de Abel, mientras que nuestro cuerpo, que tiende a servir a la ley del pecado, está en la posición de Caín. Por consiguiente, nuestro ser individual llega a ser bueno solamente cuando nuestro cuerpo obedece las órdenes de nuestra mente. Sin embargo, nuestro cuerpo siempre se revela en contra de las órdenes de la mente, repitiendo así la misma acción en la que Caín mató a Abel. Por ello, nuestro ser individual se convierte en malo. Por lo mismo, nosotros podemos encontrar que existe la naturaleza Caín y la naturaleza Abel dentro del mundo que nosotros vivimos. Por ejemplo, la relación entre el hombre y la creación. El hombre está en la posición de Caín y la creación en la posición de Abel, que está más cerca de Dios. Y asimismo nosotros podemos encontrar en la relación de Jesús y el hombre caído. Jesús está en la posición de Abel y el hombre caído en la posición de Caín. Por lo mismo nosotros podemos ver que existe esta relación en el mundo. Por ello mismo, la existencia de Caín siempre busca matar a la existencia Abel. ¿Cuál fue el resultado del fundamento de sustancia? Como ustedes conocen, Caín mató a Abel, reiterando la naturaleza caída del arcángel que causó la caída del hombre. Y así la familia de Adán fracasó en establecer el fundamento de sustancia que debía ser establecido en aquel entonces. Por consiguiente, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán
terminó en un fracaso. Abel ofreció un sacrificio aceptable. Por ello, estableció con éxito la condición para restaurar por indemnización el fundamento de fe centrado en Adán, y en la posición de Abel como figura central para hacer el fundamento de sustancia. Sin embargo, Caín mató a Abel, cayendo de nuevo en el mismo estado del arcángel y Eva después de la caída. Por lo tanto, la ofrenda sustancial fue un fracaso. No pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Por consiguiente, fracasaron también en establecer el fundamento de sustancia. Esto les impidió establecer el fundamento para recibir al Mesías. Por ello, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán no pudo ser realizada. Ahora vamos a estudiar las lecciones aprendidas de la familia de Adán. En primer lugar, el fracaso de la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán nos muestra la predestinación de Dios de la realización de la voluntad y su actitud con respecto a la parte de responsabilidad del hombre. Originalmente, la predestinación de la voluntad de Dios pudo ser realizada solamente cuando se uniera la parte de responsabilidad de Dios con la parte de responsabilidad del hombre. En segundo lugar, después de que Caín mató a Abel, Dios siguió su providencia a través de Set. Esto nos muestra que la providencia de Dios, de su voluntad, es absoluto, mientras que la predestinación para que el hombre lleve a cabo la voluntad es relativo. Dios predestinó que Abel llegara a ser la figura central de la ofrenda sustancial, cumpliendo su propia parte de responsabilidad en correspondencia a la parte de responsabilidad de Dios. En tercer lugar, la ofrenda de Caín y Abel nos muestra que todos los hombres pueden cumplir la voluntad de Dios cuando encuentran una persona tipo Abel y le obedecen en completa sumisión. Por lo mismo, para nosotros es importante encontrar la figura tipo Abel, aquella persona que me permita a mí acercarme y conectarme con Dios dentro de mi vida. De esta manera hemos llegado a la conclusión de la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. Muchas gracias.